Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de replicación viral. Este es un video repetido, solo para que chequen algunos detalles y les sea más fácil comprender los siguientes temas. Bueno, aquí es el abordaje del tema. Vamos a hablar de cuándo un virus causa una enfermedad. Entonces decimos que el virus, a diferencia de las bacterias, genera enfermedad después de atravesar barreras, evadir el sistema inmune y destruir las células del tejido diana. Por ende, la enfermedad está determinada por interacciones tanto del virus como del hospedador. En este esquema que ya vimos de la evolución de la enfermedad, hablamos de que inicia mediante la adquisición. Significa que todo virus debe ser adquirido de una forma externa, ya sea por secreciones respiratorias, gotas de flujo, secreciones eh, propias de los sistemas genitales o por contacto con lesiones. Después tiene que ir a un foco primario. En el foco primario es el sitio donde el virus se va a replicar, la cantidad vírica va a aumentar y es aquí donde se lleva a cabo el periodo de incubación, en el cual también pueden generarse ciertos síntomas. Bueno, finalizado el periodo de incubación, se generan los síntomas. Entonces decimos que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que se adquiere el virus hasta que se desarrollan los primeros síntomas. En este caso se conocen como pródromos, que son signos inespecíficos, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, etc. Posteriormente, en este foco primario, si se activa el sistema inmune innato y actúa de manera correcta contra la replicación viral, entonces se va a generar una infección de tipo abortiva. Significa que el sistema inmune evita como tal la, la replicación viral y frena la infección en este punto. Si esto no ocurre de esta forma, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una diseminación hacia el tejido diana. Y esto ocurre por tres fases, por tres métodos. Viremia, que es el paso del virus a la sangre, sistema linfático o diseminación a través de neuronas. También puede haber una viremia secundaria presente en algunos virus después de que invaden al sistema inmune innato y son fagocitados, llevados a centros germinales y desde ahí se pueden diseminar hacia otros órganos. A eso se le conoce como viremia secundaria. La viremia secundaria está presente en algunos tipos de virus, pero no en todos. Así que lo que sí está presente en todos es la viremia primaria, que pues la viremia primaria. La secundaria pues solo está limitada a ciertos tipos de virus, los cuales digamos que tienen como órganos dianas, órganos linfoides, porque a partir de ahí pueden ser transportados hacia otro lado. En cuanto a la diseminación de tejido diana, tenemos por tanto tres términos, que célula no permisiva, célula permisiva y semipermisiva. Esto de qué va a depender, como ya hemos comentado en la clase, de la presencia de receptores o correceptores. Una célula permisiva presenta ambos y por tanto puede dar paso al reconocimiento y la internalización del virus, de la partícula viral hacia la célula. Una célula no permisiva es aquella que no presenta estos receptores y por tanto no puede permitir la replicación viral. Entonces esto nos define al tropismo y por ende unos virus generan ciertos cuadros clínicos porque invaden a ciertos órganos en específico y desencadenan la enfermedad. Después teníamos estos tres términos que como ya revisamos es infección lítica, cuando el virus entra a la célula y provoca su destrucción; infección no lítica, cuando los virus principalmente envueltos se van a liberar mediante una exocitosis, entonces como tal se mantiene la membrana intacta de la célula. Entonces es una infección neolítica y una infección persistente que, como ya mencionamos, puede ser de tipo latente o crónica. Latente es que está a la espera, significa que la célula está dentro el virus está dentro de la célula y en determinados momentos del ciclo celular o en determinados momentos cuando la célula exprese las enzimas necesarias y se va a empezar a replicar, ¿no? Entonces digamos que está a la espera, integra su material genético y espera hasta que la célula empieza a replicar su propio material para entonces así él también replicar el suyo. Y una crónica, bueno, es una diseminación lenta de partículas víricas.
Ahora, las infecciones de tipo persistente, ya sean latentes o crónicas, siempre tienden a generar cambios de tipo oncogénico, ¿no? Entonces, la lesión puede generar por infección lítica, infección persistente, ¿no? Que tiende a los cambios oncogénicos y bueno, esas son las tres formas de lesión. Entonces tenemos después estos últimos puntos que sería la replicación y la resolución, ¿no? Una adecuada respuesta inmune lleva a la resolución, activación del sistema inmune y bueno, por tanto eliminación del virus en el tejido diana y en algunas ocasiones respuesta de memoria hacia los virus. Y en cuanto a la replicación, bueno, una persona que aumenta su carga vírica lo suficiente puede volverse infectiva hacia otras personas. Esto porque es importante, porque como ya habíamos mencionado, a la hora de analizar un virus es más sencillo considerar esos cuatro puntos y el punto que vamos a ver a continuación y eso nos va a permitir memorizar o comprender de mejor manera lo que es la replicación viral. Entonces tenemos siempre vía, entonces siempre quiero escribir la vía. Por ejemplo, virus de VPH, vamos a poner este ejemplo. Virus de VPH tiene una adquisición de tipo sexual, principalmente. Eh, entonces la vía es una vía de entrada sexual, ¿no? Por contacto sexual, mediante las secreciones. El periodo de incubación, bueno, es variable. Luego tres, el tropismo que se afecta, entonces vamos a especificar, ¿no? Pues el virus del VPH afecta directamente a las células basales del exocervix, ¿no? Entonces, estas células son de tipo permisiva porque van a presentar tales receptores que le permitan el ingreso, ¿no? ¿Y cómo genera milación? Bueno, en caso de este ejemplo, pues el virus del VPH, el virus del papiloma humano, genera una infección de tipo persistente, latente. Entonces, la lesión a la larga me genera un cambio oncogénico, ¿no? Entonces, esta forma de abordar la replicación viral es una forma más directa, ¿no? Sin tanta vuelta y pues es más sencilla de comprender. En cuanto a la lesión, como ya habíamos mencionado, la lesión se conoce como efecto citopático. Y entonces teníamos que era por lisis, no lisis este, o infección persistente. Entonces tenemos infección lítica. Entonces la infección lítica puede dañar directamente a la célula porque durante la replicación viral, ponía aquí un ejemplo, ¿no? Un virus desnudo se va a replicar, se va a replicar, se va a replicar, se va a replicar, hasta que destruya la célula por completo, ¿no? Daña la membrana de la propia célula y la termina destruyendo. En cambio, o puede generar, impedir la reparación celular, ¿no? En el citoplasma están los ribosomas, pero el ARN viral este, se promueve su traducción, ¿no? Entonces va a presentar cebadores, al igual que el ARN, pues, eucariota, ¿no? Pero estos cebadores tanto van a favorecer su replicación como van a inhibir la traducción del ARN propio de la célula, ¿no? Entonces es un cambio, es un daño directo por la liberación o un daño indirecto que impide la replicación, ¿no? Impide la replicación, bueno, la traducción y daña la reparación celular, ¿no? Como aquí estamos viendo. Entonces inhibe la traducción del RNA mensajero, como ya vimos, y daña también como tal a la reparación celular. También genera cambios por fusión. Estos cambios se conocen como sincitias. Tenemos una célula, otra célula, otra célula, otra célula. O sea, se promueve la fusión de las células, ¿no? Tenemos una célula. Entonces, en lugar de tener una organización pues específica del tejido, tenemos algo que se conoce como sincitio, ¿no? Que aquí está escrito, sincitio. Entonces, aquí, ¿qué hace el virus? Pues es como si fuera una fábrica gigante, ¿no? Se puede replicar, se replica y se replica y se replica y sin necesidad de salir al medio externo. Entonces, esto también daña la estructura propia del tejido y genera una lesión. Y bueno, se pueden presentar algunos cuerpos de inclusión si son como centros de, de replicación. Entonces, sí pueden presentarse. En algunos virus se dice que son cuerpos de inclusión específicos, pero bueno, no traen mayor importancia. Bueno, también genera infección nolética, que como ya vimos es una infección con un extenso parasitismo
Y lo más importante de ello es que los virus de tipo crónico, latentes, persistentes latentes crónicos, perdón, pueden generar cambios oncogénicos, ¿no? Entonces se les denomina virus oncogénicos. En cuanto a la replicación viral, teníamos dos fases, fase temprana. Entonces, temprano siempre hay que recordar que es reconocimiento, penetración y pérdida de la envoltura. Entonces, siempre hay que recordar esos puntos porque estos puntos son, digamos, idénticos en cualquier virus, independientemente de su material genético, siempre son los mismos pasos. A diferencia de la fase tardía, la cual digamos que tiene un mismo fin, pero tiene distintos caminos. Entonces tenemos el inicio, entonces siempre fase temprana, 3 puntos. Reconocimiento, penetración y pérdida de la envoltura. Entonces reconocimiento ocurre porque aquí en esta membrana celular se van a presentar receptores, como ya habíamos visto. Si esta célula es permisiva, obviamente va a presentar los receptores, ¿no? Entonces se reconocen por moléculas que se encuentran en el virus, ¿no? Aquí tenemos un virus envuelto, esquematizado. Entonces aquí estos puntos representarían proteínas que puede reconocer este receptor. Estas proteínas se conocen como partículas de adherencia vírica. Y como ya vieron en la clase de antivirales, estas partículas, el reconocimiento del receptor y las PAP es un foco o una diana para los antivirales, ¿no? Entonces desde aquí se puede frenar la replicación viral y por tanto evitar la entrada, evitar la replicación y frenar como tal la infección vírica. Entonces tenemos reconocimiento. En el reconocimiento entonces ¿quiénes participan? La célula permisiva, el receptor y las PAP, ¿no? Entonces repetimos, fase temprana, 3 puntos. Reconocimiento, penetración, pérdida de la envoltura. El reconocimiento depende del receptor en el tejido diana y en la célula permisiva y la presencia de PAP, ¿no? Partículas de adherencia vírica. Entonces, este primer punto me determina el tropismo, que se define como afinidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que este punto me define el tropismo? Porque el tropismo es la afinidad que tiene una célula para cierto virus. Posteriormente tenemos la penetración. La penetración en virus de tipo envueltos ocurre por dos formas, mientras que por virus desnudos ocurre únicamente por una forma, como ya habíamos dicho. Y el primer paso es la entrada directa. Se unen las dos membranas, se abre la membrana, la une y así ya solo ingresa la cápside, ¿no? Con su material genético. Vale, entonces esta es por fusión directa. Las dos membranas se fusionan, no así, lo envuelven y lo dejan pasar. Y la otra forma es por endocitosis, ¿no? En lo que en lugar de fusionarse las membranas, hace una doble membrana. Y entonces crea una vesícula que tiene una membrana, que es la membrana propia de la célula, la membrana propia del virus y posteriormente la cápside. Entonces todo esto es líquido vesicular, ¿no? Y se conoce esto como un endosoma. Los endosomas se agrupan de acuerdo a su disposición, de acuerdo al núcleo, ¿no? Entonces, si este endosoma está muy proximado a la membrana, decimos que es un endosoma tardío. Y este endosoma tardío va a tener un pH elevado, bueno, bajo, mejor dicho, ácido, un pH ácido, que va a promover la degradación de la membrana y la liberación de la cápside. ¿Vale? Entonces tenemos dos formas. Mientras que el virus desnudo, pues únicamente puede entrar por una forma, ¿no? Que es por endocitosis, ¿no? Entonces lo envuelvo y lo ingreso. No puede haber fusión directa porque obviamente no hay membrana que fusionar, ¿vale? Entonces, quitamos el ejemplo. ¿Qué ejemplo sería? Si se dan cuenta, tiene una doble membrana, entonces hablamos de una endocitosis. Una endocitosis, como les había mencionado. Esta endocitosis se conoce como viropexia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se denomina la
la endocitosis para partículas víricas, viropexia. Y esta es la fusión directa, como les mencionaba, se une el receptor, aquí está la PA, partícula de adherencia vírica, la reconoce, se deforma la membrana, abre un espacio de conexión entre ambas y finalmente permite el ingreso. Y bueno, en cuanto al virus desnudo, pues al no tener membrana, únicamente se forma el endosoma, ¿no? Y la liberación de la cápsida. Una vez liberada la cápsida en el citoplasma, se va a perder su envoltura para liberar el material genético y como ya vimos, el ADN va directo al núcleo y el ARN se tiene que quedar en el citoplasma. El ARN, como sabrán, el ARN o el RNA, como quieran decirlo, es una partícula más inestable, no puede estar mucho tiempo sin una protección en el citoplasma, ¿no? Necesita o traducirse ya o se va a terminar eliminando. Por ende, los virus de tipo RNA han facilitado su propia replicación, entonces lo que hacen es siempre traer de manera natural una RNA polimerasa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos se quedan en el citoplasma y por tanto no pueden acceder a estas enzimas. Entonces, y como necesitan replicarse rápido porque son una partícula más inestable, entonces tienen que traer por defecto su RNA polimerasa. Y de otra forma, se replican más sencillo, pues bueno, como sabrán, los genes tienden a codificar pues a varias proteínas. En este caso, el virus es más inteligente y en lugar de unirse segmentadamente al ribosoma, replica, traduce todo su material genético y me genera una poliproteína. La poliproteína posteriormente se rompe en pedacitos y ya me genera varias proteínas. Pero si se dan cuenta, esto es una forma más sencilla, ¿no? Primero genero algo muy grande, a partir del cual puedo generar varios fragmentos. Es más sencillo que replicar fragmento por fragmento por fragmento, ¿no? Tiende a ser más difícil porque tienen que unirse, tienen que reconocer, tienen que unirse ciertas proteínas para ser conocido por el ribosoma, etcétera, ¿no? Entonces, si lo traduzco todo de golpe y luego lo corto, pues es mucho más sencillo. En cambio, el virus DNA necesita forzosamente estar en el núcleo y habíamos dicho que los virus DNA, entre más chicos, entre más pequeños, son más dependientes de la propia célula, ¿no? Entonces, entre más pequeñitos, únicamente tienen su material genético y entre más grandes, pueden tener material genético y alguna que otra enzima agregada, ¿no? Entonces, si hablamos de virus pequeños, hablamos del parvovirus, ¿no? Entonces, el parvovirus requiere forzosamente de las enzimas que están en el núcleo. No puede replicarse si no hay estas enzimas en el núcleo. Por ende, esta célula es muy dependiente del núcleo. Ahora, el poxvirus, al ser una célula muy grande, entonces sí puede quedarse en el citoplasma, a pesar de ser un virus de DNA. ¿Por qué? Porque presenta sus propias enzimas que que están en el núcleo, que estarían en el núcleo para otros virus, pero este ya dice, ¿sabes qué? Yo los traigo, no te preocupes, yo me puedo replicar solo, ¿no? Entonces la excepción a los virus de DNA es el poxvirus. ¿Por qué? Porque está muy grande y tiene sus propias enzimas, entonces se puede quedar en el citoplasma. En cambio, todos los demás necesitan ir al núcleo forzosamente, porque aquí es donde se encuentran las enzimas. Ahora, en cuanto a la clasificación, tendríamos que los virus tienen una familia mucho más grande, entonces se dividen por DNA, de acuerdo a su material genético, como es la clasificación de Baltimore, entonces tiende a ser un poco más complejo memorizar cómo se denominan, pero siempre recordar que los virus de DNA, al ser DNA, tienen que ir al núcleo y tienden a la integración, ¿no? Del material genético. Integración, integra, ¿no? Entonces, los virus de DNA siempre tienen, bueno, la mayoría de los virus de DNA tienden a generar cambios de tipo oncogénico. Entonces tenemos que el virus de la hepatitis B genera cáncer hepatocelular, ¿no? Es una causa muy frecuente de cáncer hepatocelular. Claro que ahora con el esquema de vacunación, pues bueno, ha reducido este nivel y ahora es propio de otros virus también de la hepatitis B, de la hepatitis. Ahora, otro cambio oncogénico que no está aquí es los papilomavirus. Los papilomavirus dentro de esta familia, y el más importante es el virus del VPH. Tenemos VPH que pertenece a los papilomavirus.
¿Y qué otro también genera cambios oncogénicos? Bueno, está descrito en herpes virus. ¿No? Herpes virus es una familia muy amplia, es una familia pues de varios tipos de células, de virus, perdón. Dentro de ellos está el virus tipo 7, herpes virus tipo 7, que está asociado al sarcoma de Kaposi, ¿no? Que también es una neoplasia. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces recordemos siempre los virus de DNA tienen unidad de núcleo, excepto el poxvirus, tienden a generar cambios oncogénicos como es la hepatitis B, el virus de la familia de hepatitis B, los papilomavirus y algunos tipos de herpes virus, ¿no? Entonces siempre, entonces DNA, como me acuerdo, hepatitis B, papilomavirus, herpes virus y otro grupo importante son los adenovirus. Entonces yo recuerdo siempre adenovirus, ADN. Entonces el propio nombre me dice qué tipo de material genético tiene, adenovirus. Y ya de ahí el poxvirus, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. De momento no hay que memorizarlo, pero recuérdenlo también. Y el parvovirus igual. Ambos los vamos a examinar cuando se observen dermatosis virales. Entonces recuerden siempre estos virus para recordar la familia de DNA. ¿Y por qué la familia de DNA me van a preguntar? Pues sencillo, si yo me recuerdo estos, todos los que no estén dentro de esta tabla, pues son virus de tipo RNA. Ortomixovirus, coronavirus, eh, filovirus, togavirus, etcétera, ¿no? Entonces todos esos son de tipo RNA. Bien, ok. Vale, y bueno, en cuanto a la excepción del RNA, recordemos que era, como les comentaba, el ortomixovirus. ¿Por qué el ortomixovirus? Porque, como habíamos comentado, su material genético está segmentado. Entonces sí puede entrar al núcleo y por tanto replicarse. Aquí tenemos algunos ejemplos de las de los receptores que se van a unir a las PAP, ¿no? Las PAP, ¿quién las tienen? Los virus, partícula de herencia vírica. El receptor, ¿quién lo tiene? La célula. ¿Qué tipo de célula? Célula permisiva. Entonces, ¿esto qué me define? Me define el tropismo. Porque entonces tenemos un ejemplo, el parovirus B19 va a expresar partículas de adherencia vírica y únicamente puede unirse al antígeno P de los eritrocitos. Pero este antígeno P de los eritrocitos únicamente está en eritrocitos jóvenes, en eritrocitos no maduras, por así mencionarlo. Entonces, este virus afecta únicamente a eritrocitos jóvenes, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, el parvovirus, virus DNA, como ya vimos, es DNA, tiene sus PAP y únicamente puede ser reconocido por los eritrocitos precursores, ¿no? Entonces, esto me define el receptor, la PAP presente en el parvovirus y ambos me definen al tropismo, ¿no? Que es la afinidad de un virus hacia un tejido, ¿no? Bueno, en este caso es hacia el tejido hematopoyético, específicamente a los precursores eritroides. Bueno, aquí es lo que teníamos, ácido nucleico, que vamos a ver ahorita, DNA o RNA. Tenemos toda la familia de los RNA, entre los más importantes que vamos a ver son los paramyxovirus. ¿Por qué? Porque incluye el virus de la parainfluenza, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis, el sincicial respiratoria, virus pues, asociados a ciertos tipos de neumonía viral en neonatos principalmente. Luego tenemos el ortomyxovirus, que es el virus de la gripa, ¿no? Virus de la influenza. Coronavirus, que bueno, ahorita ya está en auge, ¿no? Lo que es SARS-CoV-2. Tenemos otros importantes, rhabdovirus, virus de la rabia, filovirus, virus del ébola, togavirus, dentro de ellos la rubeola, muy importante, picornavirus, recordar siempre que dentro de ellos están los rinovirus, la principal causa de resfriado común, y también está la hepatitis A, virus Coxsackie. Entonces, bueno, aquí unos ejemplos nada más. Los vamos a ver a detalle. Y bueno, después tenemos la fase tardía. Ya habíamos recordado que la fase temprana son tres puntos, que es el reconocimiento por PAP y el receptor, la
adherencia y la penetración. La penetración ya hemos visto que es por piropexia, que es la endocitosis, o por difusión directa de membranas. Después tenemos pérdida de envoltura. En este caso, pues el material genético tiene que viajar. Si es ADN, entonces ¿a dónde tiene que ir? Al núcleo. Si es ARN, se queda en el citoplasma. Entonces, a partir de este punto, después del traslado del material genético, yo voy a definir lo que es la fase tardía. Entonces teníamos que la fase temprana iniciaba con el reconocimiento, se seguía con la penetración y culminaba con la pérdida de envoltura. Ahora la fase tardía va a comenzar después del ingreso del material genético o en el inicio de la replicación del ARN en el citoplasma. Entonces, en el caso de que viaje al núcleo, en el núcleo están las RNA polimerasas, ¿no? ¿Por qué RNA polimerasas? Porque van a generar RNA a partir de DNA. Entonces, si soy DNA, me voy para acá. Disculpen, la RNA polimerasa me va a replicar y voy a generar un RNA mensajero funcional, el cual ya puede salir, y va a ser traducido, ¿no? Entonces tenemos que la fase tardía en los virus de DNA comienza con la transcripción. Se van a generar las proteínas, las poliproteínas, y se van a generar dos tipos de transcritos tempranos y transcritos tardíos. Los tempranos son aquellos productos necesarios para la replicación viral. Entonces, temprano es porque lo necesito ya rápido, porque me funciona, ¿no? Entonces, algunos van a viajar al núcleo, algunos se van a quedar en el citoplasma, dependiendo de qué es lo que se sintetice. Y luego tenemos los transcritos tardíos que únicamente son de tipo estructural, ¿no? Entonces, no serían las proteínas que van a conformar la cápside. Y entonces, que tenemos claro, vemos este esquema, o ingresa, o se queda aquí en el citoplasma, ¿no? Los que se quedan aquí son transcritos tardíos, ¿no? Son estructurales. Los que viajan hacia el núcleo, o también podrían quedarse aquí, son los transcritos de tipo primario. Luego tenemos la duplicación del genoma. Como sabemos, si es DNA, este mismo virus debe tener DNA, ¿no? El virus no puede cambiar de DNA a RNA, ¿no? O sea, no puede cambiar de familia, ¿no? No, si soy DNA me cambio a RNA, ¿no? Entonces, mi DNA está aquí, debo duplicarlo, ¿no? Debo hacer una copia idéntica. Y si soy DNA, soy doble cadena, entonces mi copia idéntica debe tener una doble cadena. Y esto ocurre por las DNA polimerasas presentes en el núcleo. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque tanto las RNA polimerasas como las DNA polimerasas son órganos dianas de ciertos antivirales. Por ende, importante saber cuál es lo importante en cada una de ellas, ¿no? Como sabíamos, estos virus que son los virus desnudos, perdón, los virus ARN, como están en el citoplasma, tienen sus propias RNA polimerasas. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente? Que bueno, ¿no? Si yo afecto a esta RNA polimerasa únicamente nada más, altero al virus, a la partícula viral. Pero aquí, como estoy usando mi propia maquinaria, bueno, ¿no? Aquí los antivirales van directamente contra la enzima, con las enzimas propias de la célula. Y por tanto también puede generar alteraciones en la propia célula al inhibir la replicación viral. Bien, finalmente, aquí tenemos el resumen. Tenemos transcripción, ¿no? El material genético debe ser transcrito a ARN mensajero funcional, utilizando el ARN polimerasa tipo 2, traducción, productos génicos tempranos, como habíamos dicho, que son no estructurales, enzimas y proteínas de unidad de DNA, y luego tenemos productos génicos tardíos, proteínas estructurales, ¿no? Entonces, dentro de esta fase se encuentra el periodo de eclipse, en cuanto ingresa el virus, y hasta que empieza a diseminarse las partículas víricas, y la fase de latencia en la cual no se detectan partículas virus. Entonces, ¿por qué hablamos de fase de latencia y enfermedad latente? No se detectan partículas virales, ¿por qué? Porque no se está llevando a cabo la replicación viral, pero eso no significa que el virus haya desaparecido, simplemente integró su material genético
ya está a la espera, hasta latente a que la célula exprese las propias enzimas para poder replicarse. Después tenemos la liberación, con esta fase culmina la replicación viral, la fase tardía, que puede ser por lisis o por gemación. Ya sabemos que lisis son la mayoría de los virus desnudos y gemación son la mayoría de los virus envueltos. Entonces, quienes habitualmente no generan eh, efectos citopáticos líticos, pues los virus envueltos. Vemos cómo se elimina por una exocitosis, si se dan cuenta, las partículas virales se ensamblan y finalmente se liberan. Bueno, después tenemos lo que se conoce como clasificación de Baltimore, la cual nos va a permitir clasificar al material genético en 7 grupos, de acuerdo al material genético que presenten y al tipo de fase tardía que van a llevar a cabo. Como ya habíamos mencionado, toda la fase tardía está representada por transcripción, traducción de productos génicos tempranos, productos génicos tardíos, replicación del DNA y finalmente el ensamblaje y la liberación. Esas son las fases tardías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases que se van a ver afectadas? Pues la transcripción y la traducción y la replicación del DNA. ¿Por qué? Porque no todos son virus DNA y no todos son virus RNA. Entonces, obviamente no puede haber dos grupos únicamente, porque también hay DNA de doble cadena, DNA de una sola cadena, de ARN de una sola polaridad, un RNA ambivalente. Entonces, obviamente, pues cambia, ¿no? Esa ruta. Pero los que nos afecta, pues siempre es el hecho de que se tiene que ensamblar y se tiene que liberar. Bien, entonces, hablando de la clasificación en Baltimore, como ya hemos visto en clase, son 7 grupos. Recuerda que los extremos son los de tipo DNA. Entonces tenemos grupos 1 y 2 DNA. Grupos 1 y 2 DNA. Grupos 7 DNA. Entonces clasificación de Baltimore, 7 grupos. De entre ellos los extremos son de tipo DNA. Entonces si soy de tipo DNA, tengo que irme al núcleo. Porque en el núcleo es donde encuentro la RNA polimerasa dependiente de DNA. Este nombre está muy largo, pero es sencillo de entender, ¿no? RNA, porque voy a generar RNA, polimerasa, porque a partir de un producto voy a aumentar la cantidad dependiente de DNA, ¿no? Porque necesita fuerza, una calca, un molde de DNA para generarlo. Entonces, esta enzima está presente en el núcleo. Entonces, a partir del DNA, ya sea monocatenario o bicatenario, aquí esquematizado como más, menos o más, independientemente del tipo, como son ambos tienen cada una cadena positiva, entonces puedo replicar RNA mensajero, irme hacia los ribosomas, producir mis productos génicos tardíos o tempranos, y claro, necesito otra enzima, ¿no? Porque en algún momento necesito replicar mi propio material genético para ensamblarlo y liberarlo. Entonces, ¿qué necesito? Pues una DNA polimerasa dependiente de DNA, porque tiene este nombre porque va a generar DNA a partir de DNA. ¿Ok? Entonces quedó muy claro, ambos grupos son exactamente iguales, no tanto el de doble cadena como el de cadena única, ¿no? De cadena positiva. Luego tenemos al grupo 3 y 4, los cuales son RNA de doble cadena o de cadena simple. Ahora, como ambos tienen un sentido positivo, pues pueden unirse directamente al ribosoma. Entonces, son partículas que pueden ser transcritos primarios. Entonces, ¿esto qué significa? No solo una molécula de DNA, de ARN, perdón, de material genético de esta clase 3 o 4, son más que necesarios para iniciar una infección, ¿vale? No necesita nada más que su propio material genético para iniciar. Bien, pero como les decía, todos los virus RNA deben tener una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Por qué es importante? Porque dando el ejemplo del grupo 4, que es de una sola cadena, entonces significa que siempre que si yo replicara a partir del positivo, pues me saldría una cadena opuesta, ¿no? Que es la negativa, o sea, que va en el sentido contrario. Entonces, esa cadena negativa, pues, digamos que es inútil. Entonces, este sí puede irse directo porque es doble cadena, ¿no? Pero este, como solo es una cadena, sí se transcribe directamente, pero necesita forzosamente un molde a futuro. Entonces, eso está encima. Porque si entonces mejor duplico una copia que es opuesta, esta copia opuesta me va a servir para generar muchas copias originales, ¿no? Entonces,
pues es bastante pues, lógico, ¿no? Entonces necesito esa enzima para generar una copia negativa a partir de la cual voy a generar muchos RNA. Finalmente, después tenemos el grupo 5, que es el grupo 5 conformado por RNA de tipo negativo, ¿no? Este virus no puede integrarse directamente al ribosoma porque va en sentido opuesto. Entonces, ¿qué necesita? Al igual que pero este lo necesita como de manera no tan inicial. O sea, este sí se puede unir directamente y a partir de ahí comenzar todo. Pero en algún momento va a ocupar esta enzima porque requiere de una calca a partir del cual generar más cadenas positivas. En cambio, este no puede ingresar directamente, siempre necesita tener una copia positiva. Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante su RNA polimerasa dependiente de RNA. Si dan cuenta, todos los virus RNA tienen su propia enzima dependiente de RNA. Genero ya mi transcrito y finalmente tenemos el grupo 6. El grupo 6 es más complejo, es el más difícil, ¿no? Aquí está muy esquematizado, pero realmente los pasos moleculares son más amplios. Tenemos que esa RNA positiva, entonces podría incluirse directamente a los ribosomas, pero dice, ¿sabes qué? No quiero irme a lo fácil. Lo que hago primero es mediante esta DNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces, pongan mucha atención aquí. Esta enzima acá, si no había estado, no se ha presentado en esta célula eucariota. ¿Qué significa? Que voy a generar DNA a partir de RNA. DNA a partir de RNA. Esto no se creía posible hasta la descripción de los retrovirus, ¿no? Antes se creía en el dogma de la biología celular, la cual dicta que toda molécula de RNA debe ser transcrito a RNA y después traducido a proteína, ¿no? Obviamente, con los nuevos estudios de material genético, esto ha variado mucho, desde el hecho de que un gen ya no codifica, bueno, se sabe que un gen no codifica únicamente una proteína, sino a varias, que también existen los transposones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a este grupo, tenemos que es el único grupo de clasificación de Baltimore, bueno, es uno de los grupos de la clasificación de Baltimore que va a presentar la transcriptasa inversa, que es una DNA polimerasa de RNA. Significa que va a generar DNA a partir de RNA. ¿Y por qué en lugar de unirse directamente quiere hacer DNA? Pues muy sencillo, pero genera una copia negativa o una cadena positiva y con esto ya lo puedo integrar yo a mi material genético. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me cambio a DNA. ¿Por qué? Porque así me integro y me replico de una manera digamos, perpetua, ¿no? O sea, obviamente, estos tienden a estar autolimitados por su propia replicación. Por ejemplo, si este virus fuera un virus de tipo lítico, ponía un ejemplo, aunque tenga la facilidad de integrarse y replicarse más rápidamente, si destruye la célula trópica, la célula de tropismo, pues obviamente mi infección va a estar muy limitada. Ahora, si en lugar de replicarme masivamente y escojo una opción más prudente, que sería integrarla, pues integro mi material genético y se va a quedar para toda la vida, ¿no? Entonces, si esa célula se replica, se divide, la célula hija va a tener el propio material integrado, ¿no? Entonces ya no va a ocupar más partículas víricas porque ya tiene integrado el material genético. Entonces, a partir ya de ello, se va a utilizar la misma enzima, la RNA polimerasa dependiente de RNA, para generar los transcriptos primarios y tardíos. Después tenemos a la clase 7, la cual es RNA positivo y tendría que ir al núcleo y empezar ahí. Pero también tiene una transcriptasa inversa, entonces en lugar de transcribirse directamente a RNA, tiene que ir a la inversa, ¿no? Entonces usa otra vez la enzima, pasa a RNA, después de RNA, otra vez se vuelve DNA y finalmente integra su material genético, ¿no? Este da más vuelta. Y bueno, finalmente sintetizan sus materiales. Ejemplos tenemos en los grupos 1, los poxvirus, los papilomavirus, herpesvirus y adenovirus. Entonces, si se dan cuenta, el grupo 1 es DNA, el grupo 2 también es DNA para un virus. Entonces, si se dan cuenta, los virus DNA son los grupos 1, 2 y 7. Después tenemos virus 3 de la familia del grupo 3 y 4. Entre el 3 tenemos a los reovirus. En el grupo 4 a los coronavirus, a los bicoronavirus, a los togavirus, a los clavivirus.
Si el RNA es sentido negativo, tenemos a paramixo, ortomixo, raptovirus, filovirus. Pero bueno, de entre todos estos virus, el más importante que quiero que recuerden, y como dijimos en clases, es el grupo 7, ¿no? El grupo 6, perdón, porque en el grupo 6 están aquellos retrovirus porque tienen su transcriptasa inversa, porque pasan de RNA, ADNA e integran. Y dentro de este grupo está el virus del VIH, ¿no? Entonces, dime un retrovirus, VIH. El VIH, ¿a qué grupo de la clasificación de Baltimore corresponde? A grupo 6. ¿Y qué es lo que hace peculiar a este grupo? La presencia de la transcriptasa inversa, también conocida como DNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces, en ese otro ejemplo tenemos el diagrama que ya hemos explicado en clase, que todos tienen vías distintas, que claro, la fase tardía inicia con la transcripción, traducción y replicación del material genético, pero digamos que todos tienen un punto en común que es el RNA mensajero, ¿no? Todos tienen que llegar a esta molécula, porque esta molécula es la que va a permitir la réplica, bueno, va a permitir la traducción de partículas, ¿no? De proteínas, ¿no? Entonces, si no se traduce algo, pues no se puede llevar a cabo la infección. Claro que todos van a llevar distintas vías, eso es cierto, como ya vimos en la clasificación de Baltimore, unos pueden unirse directamente, otros necesitan regenerar una copia de sentido opuesto para finalmente poder ingresar al ribosoma, ¿no? Entonces, aquí es nuestro ejemplo, como comentábamos en clase, dando algunos ejemplos, nada más es un repaso, pues ahí está el esquema. Y de lo que hablábamos, ¿no? Del DNA, que entre más pequeñas, más dependientes son de la célula, ¿no? Como este ejemplo es el parvovirus. Entonces, como no lo comentamos en clase, esto lo vamos a mencionar aquí, que es totalmente dependiente, porque como mencionamos, el parvovirus tiene sus PAP y únicamente son reconocidos por precursores eritroides. ¿Y por qué por precursores nada más? ¿Y por qué no por eritrocitos viejos o eritrocitos ya maduros? Porque como estamos en una fase de constante como los precursores eritroides están en, digamos, aún en división celular, expresan de manera más amplia lo que son enzimas, ¿no? Entonces, como es una fase precursora, es una fase no madura, entonces todavía está trabajando mucho en su material genético y por ende tiene bastantes enzimas. Entonces, el parvovirus, por ende, es muy dependiente, ¿no? Es muy dependiente porque es muy pequeñito, entonces no tiene enzimas y todo las ocupa de la célula. Y como todas las células precursoras tienen alta actividad enzimática, pues sabes qué, mejor me voy contigo, ¿no? En este caso a los precursores eritroides y de ahí al cuadro clínico que genera y las complicaciones que pueden ser anemia plástica, etcétera, etcétera. En cambio, los herpes virus, como tienen su propia enzima, pues no son tan dependientes de la célula eucariota. Claro que sí las necesitan, pero en menor cantidad, bueno, en menor función. Después teníamos aquí unos ejemplos que como hemos visto, este es otro esquema de cómo todos van hacia el RNA mensajero, ¿no? Todos por distintas vías. Y bueno, no, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. Y bueno, nada más hay que comentar de nuevo, recalcar el grupo 6, ¿no? Como vemos, este RNA positivo pasa de la negativa por la transcriptasa inversa. Después integra su material genético y ya puede generar el RNA mensajero, si se dan cuenta. Ahora, el grupo 7, en el grupo 7 que también usa una transcriptasa inversa, está el grupo de la hepatitis B, ¿no? Entonces, ¿qué otro grupo tiene transcriptasa inversa? Pues los de el séptimo grupo, en este caso, el grupo del virus de la hepatitis B. Es DNA de doble cadena, se pasa a RNA, se pasa a DNA, si se dan cuenta, es el mismo esquema, RNA, DNA, integro su material genético y ya genero mi RNA mensajero. Bueno, los ejemplos que hemos visto para que los repasen en su casa. Y bueno, en cuanto a la respuesta inmune, durante la respuesta inmune se generan ciertas moléculas que generan una respuesta inmune para estimular a los linfocitos, ¿no? Entonces tenemos que, a diferencia de las células de las bacterias, ¿no? Las cuales expresan moléculas en su superficie, que ya también vieron en la clase de inmuno, ¿no? Que son
polipéptidos pues bastante conservados son reconocidas por receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Conocidas como PRR, ¿no? Esto pasa en las bacterias, ¿no? Entonces la célula ya tiene como su receptor propio para cada célula, ¿no? Para cada bacteria positiva, gram positiva, para cada bacteria gram negativa, ¿no? Entonces digamos que está más adaptado a la respuesta inmune hacia las bacterias, ¿no? En cambio, la respuesta inmune hacia la infección viral evoluciona de distinta manera, porque sí puede ser reconocida de manera externa, pero normalmente cuando una célula está infectada, durante la replicación se liberan ciertos factores que van a estimular a los linfocitos, ¿no? Entonces los linfocitos son más directos, no se andan con rodeos, entonces, ¿sabes qué? Mátate. Entonces genera la apoptosis, promueve la apoptosis, o en su defecto, algunos otros linfocitos generan moléculas que aumentan la permeabilidad, ¿no? Generan canales, generan proteínas como canales que se acoplan a la célula, forman boquetes en la célula, alteran la permeabilidad y generan la lisis celular. Y, y, y bueno, eso sería todo. Realmente esta clase es grabada después de la clase presencial, bueno, de la clase que tuvimos el día exacto. Entonces por eso fui un poco más rápida. Pero bueno, creo que la clase estuvo muy bien explicada. Si siguen teniendo dudas, me pueden enviar algún mensaje, pero bueno, creo que este es un repaso más rápido, nada más enfatizando en los puntos que con las preguntas que me han hecho, sentí que quedaban más, pues más a la duda. Entonces recordemos siempre fase temprana, 3 puntos, fase tardía, inicia con la transcripción, termina con la liberación. ¿Y dónde está el cambio? El cambio está en la clasificación de Baltimore, ¿no? Porque todos tienen que llegar a RNA mensajero, porque todas tienen que terminar en proteína, ¿no? Pero todos tienen distintas vías, ¿no? Este esquema está muy simplificado. Si quieren, yo les recomendaría que lo revisen cada vez que van a estudiar un virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a empezar con virus que generan, pues, resfriado, ¿no? Que generan infecciones de vías respiratorias, mejor dicho, infecciones respiratorias agudas superiores. Por ejemplo, empezamos con los picornavirus, que son la picornavirus, dentro de ellos los rinovirus. Entonces aquí localizamos no picornavirus. Entonces cuando empiezan a leer, van a ver que va a hablar que es un virus RNA, que es sentido positivo, ¿no? Entonces ya se no, sentido positivo, se puede unir directamente a material genético, pero va a ocupar siempre, bueno, a la larga va a ocupar una calca de su propio material genético para sintetizar más partículas, ¿no? Y así lo vamos a ver más. Conforme vayamos viendo virus, bueno, yo esperaría que realizaran este esquema para que entendieran esta vía, ¿no? Y no se centraran únicamente en la replicación viral, que puede ser un poco más tediosa, ¿no? Que con este esquema puedan resumir más rápido esa parte de la replicación viral y se enfoquen más en la respuesta inmune que generan los virus, porque de ahí parte ciertos síndromes, ¿no? Porque la respuesta inmune en algunos virus es lo que realmente determina, pues, la enfermedad. Y bueno, eso sería todo. Como les digo, es un repaso rápido. A la siguiente ya queda grabada directamente la clase. Pero bueno, nos vemos hasta el siguiente tema.